fue mi culpa. Fue mi culpa que haya sucedido esto porque X cosa. Fue mi culpa que haya sucedido esto porque yo soy un niño malo, porque yo soy una niña mala, etcétera. Eso produce este miedo a perder el afecto. No está entendiendo lo que ocurre. Le da vergüenza y se pone confundido el niño y obviamente calla lo que ocurrió, porque la mayor parte de los niños no dicen lo que ocurrió. Algunos niños sí son muy valientes y lo dicen, pero muchos papás tampoco lo creen, porque le creen más al hermano, al tío, al sobrino, que al propio niño. Y esto pues hace que también tenga inseguridades el pequeño y no vuelva a decirle nada a la mamá o al papá que les dio la queja de todo esto. Y eso lo he encontrado frecuentemente en todas las terapias. Todas las terapias llevan algo de todo esto que le estoy comentando. El autoconcepto se forma entre los 4 y los 6 años. El autoconcepto es formar la imagen de sí mismo. La imagen de sí mismo, la mujer como una sirena, como una reina, como un pescadito, el hombre como el superhéroe, como el ogro, o de alguna otra manera X que se quiera formar de las maneras que se pueda autopercibir. En ese momento comienza a describirse cómo es, comienza a describirse y ver que tiene unos ojos de un color, que tiene una forma que es de una personalidad y empieza a conjuntar todas estas formas en un rompecabezas que comienza a entender. Antes sí sabe que tiene manos porque el mamá le dice dedo, mano, cabeza, todas esas cosas, pero son cosas aisladas que dice, tú tienes que cabeza, o tú tienes que mano, ¿qué color es este? Amarillo. Ah, bueno, entonces todas estas cosas se ven, pero aisladas. Se ven como si fuera un rompecabezas sin armar. Pero cuando llegan los 4 o 6 años, ese rompecabezas toma sentido y entonces el área de Wernicke comienza a funcionar. Empieza a funcionar porque empieza a formar el concepto de sí mismo. Ese rompecabezas es el yo soy. El yo soy, al verse en el espejo y ver una imagen suya de la misma persona, comienza a formar esa imagen de rompecabezas que le hacen decir, ese que está ahí soy yo. Ese soy yo no implica nada más la parte física, porque desde chiquito se ve la parte física, sino también implica la parte emotiva, la parte intelectual, la parte conciencia de integrar toda esta información dentro de un proceso. En el espejo es donde pueden reflejarse, y eso significa las neuronas espejo, donde se reflejan en mamá y en papá. Y en esto se están reflejando y forman la personalidad imitando a papá, las características de papá, o la niña, las características de mamá. Y entonces forman ese autoconcepto basado en esa información. Ah, quitamos los micrófonos, porque siguen entrando con micrófonos. Entonces, es importante en ese momento agradar a papá y a mamá, porque sabe que de ellos, al menos uno de ellos, depende su supervivencia. Y si este depende de su supervivencia y le quitan la supervivencia, entonces se estresa el niño. Entonces, tiene que estar cuando menos del lado de uno para que nosotros podamos estar, para que el niño pueda estar pensando que puede estar protegido. Al menos de uno. ¿Puede estar en los dos? Sí, pero al menos uno tiene que tener el agrado del papá o la mamá para que se sienta protegido en lo básico, en la supervivencia, en las cosas básicas que tiene que tener. Entonces, la alimentación, el cobijo, la protección o el amor les da ese tipo de protección. Hay creencias limitantes y aquí pongo esta imagen porque es una imagen que me refleja la época del circo de las pulgas que había antes. Antes había un circo de pulgas. ¿Y cómo se entrenaban esas pulgas para que las pulgas no brincaran fuera de un cuadrito? Decían, las pulgas entrenadas, vengan a ver las pulgas entrenadas, y las pulgas no se van a salir de este cuadrito. Y ponían un cuadrito blanco y las pulgas efectivamente no se salían de ese cuadrito blanco. Y aquí voy a las partes de las creencias limitantes, porque las creencias limitantes están relacionadas con esas pulgas. A las pulgas las ponían adentro de un frasco de cristal. Las pulgas, cada vez que se querían saltar, se pegaban en el frasco de cristal. Y cuando se pegaban en el frasco de cristal, este era el límite que podían pasar. Entonces, después de un tiempo, después de 3 a 5, hasta 7 días máximo,
Las pulgas después, cuando les sacaban del frasco, brincaban hacia arriba, ni siquiera hacia los lados, brincaban hacia arriba, pero siempre se mantenían en este espacio pequeñito de área y de altura. Ya no soltaban más alto. Y esto eran lo que antes eran las pulgas amaestradas. Bueno, las creencias limitantes también están relacionadas con esto mismo. Nosotros tenemos un límite. El límite nos los da esta tapa y esta tapa son los límites que nosotros nos ponemos de acuerdo a la neuroplasticidad que nosotros hacemos en forma constante. La neuroplasticidad nos indica hasta qué momento es limitante todas nuestras creencias. Y nosotros podemos decir, mi creencia es que yo puedo nada más hasta aquí. De aquí para adelante, yo creo que yo no puedo, porque yo tengo a lo mejor las piernas cortas, a lo mejor soy muy chaparrito y yo no puedo jugar fútbol. Sin embargo, hay personas chaparritas como Maradona que fueron grandes deportistas y fueron genios del fútbol a nivel mundial. Y fueron chaparritos como Leonardo Messi, ¿no? Que es chaparrito también, como Pelé, que pudo quitar sus creencias limitantes y pudo saltar más arriba de lo que saltaban los alemanes, como entrenando y entrenando y entrenando. Esto es lo que hace la neuroplasticidad por uso constante. El entrenamiento es neuroplasticidad por uso constante. Y los neurotransmisores generan el pensamiento positivo o negativo. De modo que si nosotros tenemos un pensamiento positivo o negativo, hacia ese lugar van las creencias limitantes o las creencias de éxito. También están influyendo las hormonas como el cortisol, como la adrenalina, como la dopamina, que son hormonas que pueden ser en determinado momento negativas. No quiere decir que el cortisol sea negativo, porque en determinado momento el cortisol en etapas tempranas es un antiinflamatorio que nos ayuda a desinflamar cuando nosotros nos golpeamos. Y la adrenalina en momentos de miedo es muy útil porque nos frena en ese momento ese miedo para no hacer cosas que nosotros no podemos poner en peligro nuestra vida. Entonces, las hormonas, cualquier tipo de hormonas, tanto las que se consideran, entre comillas, del simpático o negativas, tanto como las positivas, como las hormonas, como la dopamina, que también en exceso produce adicciones, las dos pueden crear esta neuroplasticidad para crear creencias limitantes o creencias de éxito. Entonces, nosotros debemos de utilizar este tipo de hormonas a conveniencia. Utilizamos cortisol y adrenalina, por ejemplo, o adrenalina para poder motivar a una persona, para sacarla de una depresión, o formar hormonas como la dopamina para darle alegría en un estado de depresión. ¿Sí? Cuando no hay motivación, cuando hay depresión, utilizamos adrenalina y dopamina para sacarlos de ese estado. Y cuando hay una sensación de ansiedad, pues entonces generamos acetilcolina, que es el control de la parte consciente y de la parte racional que nos hace pensar, y también utilizamos la serotonina, que es lo que nos da sensaciones de paz y de bienestar. Entonces podemos utilizar el GABA también, que es un frenador de las emociones, y esto nos hace que nosotros nos formemos una creencia de lo que nosotros queremos creer, ¿sí? Si nosotros queremos un éxito, nos vamos a formar a partir de neurotransmisores y hormonas positivas. Entonces, generemos hormonas positivas y quitemos las hormonas negativas. Las falsas creencias, como decir, tú eres estúpido, o decirse a sí mismo, yo soy un estúpido, volví a perder las llaves, cancelado. Idiota, siempre hago lo mismo, cancelado. Entonces, todas estas falsas creencias repetitivas también forman esas mismas creencias limitantes que a veces ni nos acordamos. Y cuando nos acordamos es porque ya pasó mucho tiempo en el que nos damos cuenta de que todos esos pensamientos y esas ideas que yo me estuve repitiendo, pues generaron esas creencias limitantes. Hay que ayudar al niño a superar la frustración. ¿Cómo ayudamos a superar la frustración? Porque bueno, el niño cuando crece tiene que crecer sin frustración. Esto lo hace mediante calmar las necesidades prontos, pero no urgente, incluso cuando están en el momento de la lactancia, cuando nosotros estamos cambiando el pañal, cuando está mamando o al acostarse. En esos momentos en que el niño empieza a llorar, la mamá, que es muy nerviosa, corre con el niño y rápido lo cambia. Ay, no, mi chiquito, ya vente acá. Y esto lo que hace es generar que cuando sean más grandecitos de los niños, se genere que todo tenga que ser solucionado así de rápido. Y entonces el niño, cuando se le soluciona así de rápido,
Cuando le tardas un poquito más, se desespera y empieza a generar esa frustración por no hacerlo tan rápido como él quiere. Cuando nosotros calmamos esas necesidades, nosotros hacemos que evite angustiarse. Cuando nosotros le damos tiempo a ese niño que está en pañales, le damos un tiempo y tomamos el tiempo con calma, porque el niño lo está percibiendo, lo ve el niño, cuando nosotros vemos que no le, cuando el niño ve que nosotros como adultos no le damos esa prioridad así como ya rápido, sino que nos tomamos el tiempo y decimos, a ver, chiquito, tranquilo, voy a dejar mi cafecito aquí, ahorita vemos, a ver, ¿qué es lo que te está pasando, chiquito? A ver, sí, mira, vamos a cambiarlo. Lentamente lo hacemos. Evita que se angustie el niño de una forma prematura, pero también lo puedes llegar a cambiar de una forma pronta, no urgente, sino pronta. Y esto el niño percibe la ansiedad incluso de la mamá cuando tiene que cambiarlo rápidamente. Y esto comienza a formar dentro de las neuronas espejo o dentro de las conductas repetitivas que aprende por ver a la mamá. Hay que calmar sus nervios también abrazándolo tranquilamente, que eso es un gesto de protección, no solamente un gesto de protección, sino que un abrazo genera oxitocina. Pero ese abrazo debe de durar más de 8 segundos, si no, no genera oxitocina. Entonces tenemos que abrazar al niño durante más de 8 segundos para que se genere esa oxitocina que calma, que tranquiliza, que genera esa sensación de empatía, ese rapport. Esto hace que aprenda sin ayuda. Cuando tú lo abrazas, hace que aprenda poco a poco sin ayuda. Genera esa oxitocina que hace que se sienta tranquilo cuando está en momentos donde se siente agobiado y en ese momento puede buscar un abrazo. Y puede buscar un abrazo incluso abrazando una almohada, puede abrazar, por ejemplo, un árbol, que son las personas que luego encontramos abrazando árboles, puede abrazar una mascota, por ejemplo, sí, o se puede abrazar él mismo, se abraza él solo, él mismo, y se genera ese tipo de oxitocina. Esto nosotros hacemos ese aprendizaje, el cantarle o contarle algo tranquilo, un cuento, esto da confianza y esto se va consiguiendo pronto, que es calmar esa frustración, darle una sensación de no urgencia, tranquilizarlo y calmar sus nervios a través de los abrazos mediante la oxitocina. El factor crítico, esto verde que ustedes ven aquí, es lo que se llama factor crítico. El factor crítico en hipnosis, es precisamente esto verde que están viendo aquí. El factor crítico es un proceso, un órgano en el cerebro, una región del cerebro que proviene precisamente de la región frontal. Aquí estamos viendo que la parte posterior del cerebro, de aquí de esta cisura, que esta cisura hacia atrás, esta arruga que va desde arriba hacia abajo, hacia atrás, es la región del cerebro donde nosotros proyectamos imágenes, sensaciones, olores, percepciones, etcétera. Todo esto estamos generándolo como si fuera una pantalla holográfica en 3D. Aquí lo generamos. Después esa pantalla la manda al área de Wernicke, que está más o menos por aquí, y entonces de esta la manda hacia la región prefrontal para que vea qué es lo que tiene que hacer con esa información. Ya que esa información fue razonada y dice, bueno, voy a hacer con esta información tal cosa, voy a formar esa información, entonces la genera formando esta misma secuencia que va hacia la parte del giro del cíngulo. Este se llama giro del cíngulo. Esta parte del giro del cíngulo quiere decir que la corteza prefrontal le va a mandar la información al giro del cíngulo para que el giro del cíngulo valore si esto puede entrar a la parte del sistema límbico, que es el tesoro de nuestro cerebro. Al entrar en el tesoro de nuestro cerebro, está generando que se vaya metiendo en la memoria duradera de nuestro cuerpo. En la memoria duradera, si se pasa al hipocampo, esta genera memoria en todo el cuerpo. Si se pasa a la amígdala, genera memoria de miedo. Si se pasa a los ganglios basales, genera un aprendizaje en forma constante como el manejar una bicicleta, como aprender cualquier otra cosa, se va hacia los ganglios basales. Entonces, todo esto está generando una acción. Y esta acción, cuando está en el sistema, fue mi culpa.